Chao, chao, gracias. Otra vez estamos con la caballotita rugiendo. Ay, gracias Dios. No saben ustedes la felicidad tan tremenda que da tener un episodio como estos y que al final uno diga, ¿sabes qué? Se resolvió y no tuve que empeñar un riñón para ello. No, se portaron muy bien la gente acá, no lo esperábamos. Bueno, así son las cosas, la magia del viaje y de verdad muchas gracias. Por si no vieron el episodio anterior y no entienden por qué estamos tan contentos, es porque logramos reparar la caballota después de una falla en los engranajes de la bomba de aceite. Esto tras varios días bajo intensas tormentas provocadas por un frente frío que golpeó al país. Así que sí, había razones de sobra para estar contentos. Pensamos que los días de lluvia no iban a terminar, ¿no? Uf, se hicieron eternos. Ya tener todo seco, la ropa limpia, el traje limpio. No sé, las botas no están mojadas. Es una sensación increíble. Honduras ha sido muy poco turístico, pero nos estamos llevando unas impresiones más lindas aún. Ahora que cambiamos de planes. Sí. Pero primero vamos a ir a alimentarnos. Sí. Vamos a pasar por allí a tomar una sopa hondureña súper recomendada antes de seguir hacia Omoa. Buenas, ¿todo bien? Una consulta, ¿Super Sopas cuál es? ¿Ese mismo? Ah, listo, gracias. Super Sopas, sí, aquí mismo. Se supone que acá venden unas sopas deliciosas que si yo pasaba de largo, Valentina me terminaba. Qué bueno que lo tengas claro. ¿Cómo se aprende en el viaje? Esta mujer, si le recomiendan puntos de comer, le quedan instalados como chip de fábrica. Ahora sí. Uy, sí, qué delicia. Es una sopa de jaiba, porque me encantan los mariscos. Y se ve cremosita. Qué delicia. Bueno, y yo me pedí, en este caso me pedí acá sopa de gallina india, que según es como gallina pero como de casa, entonces se supone que es como el plato un poco con un sabor diferente. Pues sí que la parada está bien buena. Gastronomía hondureña aprobada. Así que buen provecho. Buen provecho. Seguimos A comer y a continuar. ¿Ah? El está ahí, se te puede caer. Siempre la tengo ahí. Uno conoce su desorden. Vamos. Súbete, súbete. Súbete, pochilena. Pues muy bueno el Super Sopas. La verdad que sí. Todo bien, uy, maric. Todo bien, déjale. Pues les cuento. Tenemos 76 kilómetros hasta Omoa. Estamos realmente cerquita. Dice 1 hora 24. A ver si disfrutamos del Atlántico, del Caribe hondureño. Ya que ese era el plan de hace unos días, pero ya vieron todo lo que pasó, ¿no? Entonces no queríamos irnos igual de toda esta parte sin decir, ¿sabes qué? No le dimos la oportunidad a Honduras de conocerlo, esa belleza, ¿no? Que lo lindo hubiera sido Roatán, Utila y todo ese lado que es hermosísimo de acá. Pero al menos vamos a ver si disfrutamos ahí de Omoa.
Oigan, pues déjenme decirles que la caballota quedó pero estupenda. Quedó como si no le hubiera pasado absolutamente nada. Va pero portándose muy bien, así que Morrison hizo un trabajo pero excelente. Y también, claro, una total tontera dentro de comillas por la que quedamos varados, ¿no? Que fue por los engranajes de la bomba de aceite. Y para los que no sean muy expertos en mecánica como yo, también me incluyo, son unos engranajes que son los que hacen que la bomba de aceite chupe aceite y lubrique la parte de arriba del motor. Entonces, al esos engranajes haberse dañado, no subía el aceite a la parte de arriba del cabezote del motor. Entonces, toda esa parte estaba sin aceite y por eso es que sonaba tan duro, así tac, 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 tac. No estaba muy lejos de la teoría que tenía, que era que algo no estaba trabajando ahí bien con el aceite. Así que yo creo que esa es una de las partes buenas cuando uno ya aprende a conocer sus cosas, ¿no? Porque de no ser así, de haber normalizado ese sonido, nos hubiéramos tirado completamente el motor 50 kilómetros más y se frena completamente. Y también por otro lado, algo súper importante para mí, no sé también para ustedes cómo lo sea, es que en 4 años de viaje, Morrison hizo algo que ningún otro mecánico hizo. No quiere decir que los otros sean malos, por supuesto que no. Solo que los detalles marcan la diferencia y este Morrison conectó la bocina de la caballota, porque todos estos 4 años de viaje hemos andado sin bocina, porque en Chile culturalmente no se toca mucho la bocina y en viaje como que el botón no dejó de funcionar y total que una vez en Brasil se quedó pegado pita y pita y pita, así que yo llegué y arranqué los cables y de ahí me despreocupé completamente de la bocina. Entonces ahora ir con bocina se siente raro porque es como escuchar a la caballotita como si hablara. Mira. Así que bien felices, como que no la teníamos y lo ignorábamos, pero ahora que está, es como, wow, qué buena. No sé si uno es muy tonto, pero hay cosas que lo hacen felices así, pequeñeces. Así que eso. Bienvenidos al municipio de Omoa. Querida y hermosa gente, bienvenidos a Omoa. A Valentinita le da susto cada vez que bordeo los motoros. Ah, mira, aquí enfrente tenemos el fuerte. Ah, mira qué lindo. La fortaleza de San Fernando de Omoa, ubicada en el departamento de Cortés, en Honduras, es una de las estructuras militares coloniales más importantes del Caribe del siglo XVIII. Fue construida entre 1756 y 1775, utilizando piedra y coral con el objetivo de proteger el comercio español de los ataques piratas. Hoy en día este fuerte funciona como museo nacional y monumento histórico, abierto al público y conservando parte de la historia colonial de la región. Pues se ve bien tranquilo Omoa. Eso sí, mira, ya que vemos este camión lleno de camiones, toda esta zona, no sé si es que hay algún puerto o algo acá cerca, pero la ruta es llena de camiones. Esto se debe a que muy cerca de aquí se encuentra Puerto Cortés, el puerto más importante de Honduras. Es por eso que por esta zona circulan gran parte del transporte de la carga del país, moviendo mercancías que entran y salen por el Caribe hacia distintos destinos. Buena, ¿todo bien? ¿Puedo entrar un momentico ahí para echar una mirada? ¿Sí? ¿O en donde hay como para tener mejor visión de todo? Da mejor la mirada desde allá adelante donde están las letras de Omoa. Ah, ya. Mira toda la vista. Ah. Mucha gente va a tomar la foto ahí cuando va acercando el sol. Ah, ya. Pues vamos para allá. Gracias. Omoa, ¿dónde están las letras de Omoa?
Se ve lindo igual para allá, ¿no? Pero se nota que son las partes traseras de los restaurantes. ¿Dónde están las letras, pues? Yo creo que no está para acá, ¿o sí? Hola, buenas. Una consulta. Las letras donde dice Omoa, ¿dónde son? Para allá. Ah, ya. Así, ahí de iguana. Sí. Ahí está iguana y para allá. Ah, gracias. Muchas gracias. Gracias. Uy. Dijo iguana, pero no sé dónde dice iguana. Yo creo que debe ser ahí. Sí, es ahí, es ahí. Por aquí. Entonces, ¿Estamos? ¿todo bien? ¿Las letras de Omoa dónde son? ¿Ah? Las letras de Omoa. Mire, hay uno en el parque. Sí, Acá había uno, pero este se arruinó. sí. Hay uno aquí por el parque, hay uno. Antes que usted, cuando vaya aquí para allá, antes pase el castillo adelantito del parque, ahí va a haber uno. Hay otro que está en el mirador. ¿Qué le dice? Ah, bueno. No, vamos a ver aquí. Relajarnos un rato acá entonces. Ok. Si quiere, pues a la moto ahí. Si deciden comer algo, tenemos unos precios de comida. Gracias. Solo vamos a dar una mirada. Dale, pues. Gracias. Echemos una mirada acá. Bonito. Se ve lindo, ¿no? Ay, no tenemos del Ignacio. ¿Dónde está el dron? Uy, sí, falta pocos días para tener al Ignacio otra vez. El Ignacio es el dron, para los que no saben, ¿no? Pero qué lindo, ¿no? Qué paz llegar así, ¿no? Tienes la cara un poquito sucia. Sí, igual. ¿Sí? ¿Yo también? Ah, no. Qué lindo. Aquí hubiera sido especial haber hecho su toma de dron, pero no hay mucho más por hacer a nuestro alcance, ¿no? Y para los que nos han preguntado por el dron, lo dejamos hace unos días en La Fortuna con Marcos. Como eran 2 drones, no queríamos arriesgarnos, ya que en Honduras nos dijeron que podían cobrar impuestos como si entraran nuevos al país, así que preferimos que nos lo enviaran directamente a El Salvador. Vamos a ver si alcanzamos a ver el atardecer en casa de César, a donde vamos a quedarnos el día de hoy. Pero está lindo Omoa, muy tranquilo, muy bello. A lo mejor después de venida vengamos a ver el castillo, no sé. O les colocaré unas tomas de dron por ahí que encuentren en internet, porque estos lugares a nosotros nos gusta mostrarlos, pero con el dron. Así desde tomas desde abajo no es que se vea tan lindo que digamos, ¿no? Bienvenidos a las bellas playas de Pueblo Nuevo. Vea pues. Pueblo Nuevo 2026. Y bastante tranquilidad esto, ¿no? ¡Oh, qué lindo! Podíamos haber cruzado el río. Ahí la salida del río. Que eso es algo que aquí en Honduras se ve mucho. Hay cantidades de ríos. Qué tranquilidad, ¿no? Yo creo que ahora sí puedo decir bienvenidos realmente al Caribe hondureño. Mero mar en calma, ¿no? Vamos a arrimarnos allá a ver el agüita, porque sí se ve que fuera como una piscina esto. Mira los pelícanos. Se está ahí alimentando el hombre. Está llena la orilla de peces. Por eso el pelícano está ahí contentísimo alimentándose.
Hola. Bueno, Buena, mucho gusto. igualmente Valentina, gracias. Atardecer no vimos, pero sí que estaba bien linda la playa, la verdad. Y Déjala ahí. por aquí hemos llegado a la casa de César. Qué linda. Estaba pendiente porque el jefe me mandó una fotografía para que estuviera pendiente, Está pendiente de- de la motocicleta, sí. Hola, ¿cómo está? Santiago. Crista. Bueno, muchas gracias. No sé qué pasa. Yo pensé que iba a mejorar el clima, pero el temporal sigue. Estamos intentando que no se siga mojando tanto la caballota para que... Bueno, es bueno, ¿no? Pero veamos cómo sigue todo. Buen día, buen día. Les cuento que hemos estado pero tranquilísimos aquí en casa de César. Una paz pero ultra tremenda, con toda esta tranquilidad de la casa. Y sobre todo, aparte que también está muy bonita, por aquí se las quiero mostrar. Aquí es el cuarto en donde nosotros nos quedamos. Mire qué lindo, es muy grande, muy amplio, muy espacioso. El baño. Y también algo que me gustó muchísimo fue la vista hacia allá, que en el fondo está todo el mar, la tranquilidad. Miren para este lado todo lo que son las montañas. No saben lo bien que estuvimos acá. Fue pero realmente provechosísimo. ¿Y por qué digo fue provechosísimo? Porque hoy es como el quinto día que estamos acá en casa. Y resulta y acontece que apenas fue que llegamos, se entró un frente frío, como le llaman aquí, que son como las temporadas de invierno, y se puso todo pero complicadísimo, viento, lluvia, se puso la verdad bien intensa la cosa. Por aquí hay otra habitación, aquí está la siguiente habitación, ¿no? Si la casa es grande y bonita, por ahí tenemos un poco de desorden nosotros, la cocina. Y aquí afuera la entrada principal, y la caballotita estuvo aquí resguardada bajo techo con el tema de las lluvias para que no le cayera mucha agua, porque hay que cuidarla del agua. Así que en este momento ya estamos montando todo para ver si continuamos. Nos estuvimos dando así una vueltica por la playa en el único día que nos hizo como buen clima, que fue uno de estos días. Entonces ahí nos dimos una vueltita para ir a ver un atardecer y todo. Está súper lindo dentro de lo que nos permitió disfrutar el clima. Ay, muchas gracias. Vuelvan cuando quieran. Ella es una alegría que venga César o alguien a la casa. Bueno, pues muchas gracias. Ya para ahorita, ¿para dónde van ya? Hacia la laguna. Hacia el lago de Yohoa. Eso. Muchas gracias. Y estaba muy rico el pescado con el rice and beans. Muchas gracias. Muchas gracias. Cuídense mucho. Chao, chao. Nos vemos. Gracias. No puedo creer que estamos saliendo. Oiga, nos estuvimos aquí, si las cuentas no me fallan, 4 o 5 días, ¿cierto? Uy, no, pero es que no saben también con todos los días anteriores que tuvimos el descanso que necesitaban nuestros cuerpos. Entonces, por eso nos quedamos más días acá. Disfrutamos mucho de la estadía y de estar en una casa relajados. Completamente agradecidos con César, que desde el minuto 1 nos dijo: chicos, váyanse a mi casa, la tienen a disposición. Así que
Muchas gracias, César. Te enviamos un abrazo gigantesco y no sabes lo feliz que estamos saliendo hoy a ruta. Nos costó salir, pero vamos. Mire qué lindura. Qué día tan lindo el que nos está tocando y qué bonito es esta zona de Honduras también. Es playa, también veo que hay bastantes restaurantes, cositas así como para uno ir a relajarse. Mira, parques acuáticos, está súper bueno. Y de este lado me gustó mucho que está todo lo que es la montaña y también muchos ríos. Hay una cantidad de ríos en todo lado, que es algo muy característico de Honduras, que está lleno de ríos, o sea, una riqueza hídrica en abundancia. Miren ahí cómo se ve lindo el mar. Vea, está súper bello y miren también las casas de por acá. Increíblemente todos estos días que estuvimos no tuvimos ni un solo día como el que está haciendo el día de hoy, porque el mar, las condiciones, el oleaje. Desde la ventana que les mostré ahí en la casa de César se veía el mar, pero porque no nos daba ni siquiera para salir. Pero miren hoy el mar como está de calmito, qué lindo. Por aquí hay unos miradorcitos. Vamos a ver si paramos un poquito para que los veamos. Que lo bueno es que sí podemos conocer el mar de Honduras. Mira, ahí decía Omoa. A ver, saquemos la selfie aquí. A ver, yo la saco. Voy a darle una mirada para aquí Démosle la mirada por último aquí al mar. Sí, miren, está súper tranquilo hoy. Bueno. Y el color del agua también está re lindo. Así que ahí ya lo tenemos. Entonces, ¿Viene viajando, brother? sí. Mucho gusto, hombre. Mucho gusto. Desde Chile vienen, ¿verdad? Desde Chile. Mire, pues, le pongo algo para que tanteen un poquito. Ah, hombre, ¿en serio? Para que tanteen. Ah, buena. Sigo bastantes bikers. ¿Cómo lo puedo buscar ustedes? El mundo con los pits, le voy a regalar un adhesivo. Ahí está. El mundo, ahí está. Hágale. Voy a buscar una selfie, regáleme. Sí, saquemos la foto. Que oiga, muchas gracias. Para que tanqueen ahí, creo que se la vayan con medio tanque. Nos vemos. Oiga, muchas gracias. Todo bien, pues. Gracias. Yo no sé qué es lo que pasa en Honduras definitivamente, porque todo el mundo quiere ayudarnos, todo el mundo quiere regalarnos dinero, una comida, un lugar donde quedarnos. Todo el mundo que nos ve quiere estar apoyando el viaje. Nosotros, la verdad, a mí en lo personal soy uno que me cuesta mucho recibir el dinero de la gente, decirle, ya, listo. Pero también una vez alguien me dijo, chicos, ustedes tienen que aprender a recibir. Entonces, siempre se me quedó marcado eso y cada vez que alguien viene con sus buenas intenciones a decirnos, venga, les voy a dar una ayuda para el viaje, se siente muy bonito. Más aún que para la caballota. Sí. De hecho, no lo comenté, pero inclusive el día que la caballota quedó varada o nos apoyó para poder también en ese momento resolver. Nos ayudó con dinero, eso. Así que muy lindo lo que se siente por Honduras. Y va ahí el hombre, ya oríllese. Uy. Ay, pues les cuento. Hemos hecho una paradita aquí cortita en la barca. Porque, primero, para relajarnos. Y segundo, porque hace mucho tiempo alguien nos ha estado hablando y hablando en el canal que quería conocernos. Que chicos, cuando pasen por aquí avísenme. Entonces, Unos fieles seguidores. Y cabe la coincidencia que también es de los grupos de apoyo acá en Honduras. exacto. Así que se supone que ya viene en camino. Nosotros nos demoramos para avisarles que ya estábamos cerca.
Así que por eso llegamos antes. Para hacer la espera, pero fuimos allá. Como dijiste que ibas por allá. Ella es mi esposa. Un gusto. Es un placer Un placer. ¿Cómo estás a ti? Pues con salud. Es lo importante, ¿verdad? ¿Y ustedes qué tal? Bien, Después de todos los impases, va. para allá, para acá, una cosa, la otra. Es exagerado. Entonces, está linda la ruta. Sí, está bonita, muy bonita, ¿verdad? Sí. ¿Sintieron el cambio de clima después de pagar de la casa de peaje? Sí. Se viene un solo helado. De una. Se sintió como... Sí, un cambio bien brusco. Sí. Pero eso siempre se siente. Pero ahorita en la costa norte es raro que esté helado. Normalmente es 35 o 40 grados. Sí, llegamos en una época como rara, ¿no? Sí, lluviosa y rara porque aquí es 35, todo el Valle de Sur, la parte de Tela, toda esa parte ahí, es 35 o 40 grados. O sea, no para. Esta temperatura ahorita es algo como raro que te así, pues. O sea, es raro. Estamos en verano casi todo Sí, el año. nosotros es verano, o sea. Los pueblos en verano todo el año. Nosotros estamos a 50 metros sobre el nivel del mar. Ahí donde estaban en la 1, mi pueblo queda a 11 kilómetros. Queda cerquita, o sea, ahí. No, pues si ya les digo, re lindo. ¿Te gustó, Valentinita? Promete, ¿eh? Promete, ¿no? Muy Sí. grande, no me lo imaginaba. Que era así como tan... Tan extenso. Sí. Pero bueno. Lo que me gusta es como que hay mucha gente que viene. Se nota que la gente viene a pasarlo bien, a comer, a estar tranquilo. Es lo que se percibe, ¿no? Sí. El lago de Yohoa es el lago natural más grande de Honduras. Está ubicado entre montañas y rodeado de naturaleza. Este lugar destaca por su biodiversidad y sus paisajes tranquilos. Y solo así podemos apreciar su verdadera dimensión. Este es un espejo de agua que conecta distintos ecosistemas y se ha convertido en uno de los puntos naturales más importantes del país. Ahí, ¿cómo es que ustedes dicen si no vino a comer? Pescado al lago es como que no he venido al lago. Yo voy a hacer el torno. Así. No, vinieron a comer aquí. Pescado al lago no han venido. Ah, buenísima. Bueno, ahí llegó el otro plato. Sí. Así que plato típico imperdible. Sí, si no, es como que no hayan venido. Y aquí con... Provecho para todos. Gracias. Y aquí con toda la vista hacia allá. Así que bueno, buen provecho. Vamos a rellenar aquí el estanque. Repollo en vinagre. Ay, aquí me he dado cuenta que en Honduras todo es la ensalada como en vinagre. Sí. Sí, este es nosotros le dimos encurtido. 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 Sí. Es como Cebolla. cebolla, pero como en vinagre, En ¿no? vinagre, igual. Huele como que vinagre y con color. Eso es todo. También aderezo. Sí, yo lo he visto todo con vinagre, toda la ensalada. Es el acompañante de la comida de aquí de nosotros. O sea, bueno, aquí en el lago. Normalmente acá uno viene y eso está seco. Aquí son jardines, hay por lo general, bueno, aquellos de allá tienen hasta juegos para los niños, áreas de niños. Allá donde están las letras, por lo general uno se colocaba para tomarse fotografías. O sea que esto es área recreativa de niños. Sí, así es, es recreativa. Y ahorita pues como el nivel ha estado alto y inundó toda esta parte. Ah, mira. Si se fijan, todo eso ahí, todas esas plataformas vienen hasta abajo y están inundadas. Por lo mismo, porque el nivel ha subido, creo que ha subido sus 3-4 metros del nivel, el lago.
recuperando un nivel real, ¿verdad? De lo que es. Sí. Está lindo aquí, todos los cafecitos. Hay buenos negocios acá, Sí, bien sí. lindos. Este es un lugar muy turístico de Honduras, el lago Yohoa. El que no venga aquí y no come pescado es como que no haya venido a Honduras, pues. Así de sencillo. Así de tal. Y bueno, ahí están las letras. Yo amo el lago de Yohoa. Yohoa. ¿Cómo había dicho usted que se le conoce a Lloreño? Nosotros somos lloreños, somos de Lloro. Lloro. Este departamento es Cortés. Y este es Cortés, el lago Yohoa pertenece a Cortés. Donde nosotros somos es de la barca donde me pegaba. Allá es Lloro. Ahí es Lloro para allá. De la barca, el puente, tenemos un puente allá, son 11 kilómetros y de ahí para allá comienza Lloro. El Valle de Sula. Muy bonito. Peña Blanca, donde pasamos por el desvío de las flores, entre Canto de Yohoa, también Cortés. Bueno. Cortés. Muy bonito el departamento de Cortés. Bueno, todo Honduras es bonito. Ustedes lo están conociendo y van a saber que Honduras es bonito. Sí, ya lo hemos venido viendo. Cuando está soleado, sí, porque con lluvia. Sí, no, las playas cuando está soleado les recomiendo todas las playas de la costa atlántica de nosotros. Muy bonitas las playas. Lastimosamente vienen en una época de lluvia. Sí. Bueno, uno propone, Dios dispone. Eso. Toca que disfrutar lo que se vaya dando. Así es. Por ahora, Y no hay que quejarnos, porque es lo que nos da la vida. claro, Y hay que hacerle frente, nada más. estar ahí con la buena energía. Así es, con la energía. Ahí va a quedar con la huella. Esa es. La quedó marcada. Hombre, un placer. Muchas gracias. Un gusto para nosotros que ustedes hayan venido, aceptado nuestra invitación, la verdad. No, muchas gracias. Son la clara representación de lo que es la gente en Honduras. Así que Tienen las puertas abiertas ustedes y cualquier persona que quiera venir a Honduras. Bueno, aquí en Santa Rita son bienvenidos. listo. Bueno, muchísimas gracias. Los esperamos al regreso. Los esperamos al regreso. Y no, A mí me cumplieron porque desde diciembre los estoy esperando. Entonces yo decía, yo sí los quiero tener en casa. Gracias. Buen viaje. gracias por acompañarnos. Buen viaje, que les vaya bonito. Y que tengan muchas aventuras más. En Honduras no voy a llorar. Ah, sí. No, yo dije que no voy a llorar en Honduras. Fue lo primerito que le dije, cuando venga a Honduras, cuando yo no voy a llorar. No vaya. No, ha sido más de fiestas. En Honduras no va a llorar, le dije yo. Le dije a Santi, no me Santi, no va a llorar. No va a llorar. No, al contrario, de los días grises que nos ha dado Honduras y el tema de la caballota, ya los hondureños nos han tirado para arriba. Sí, muy buena vibra. Muy buena vibra. Nos vemos. Cuídense. Chao, chao. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias. Qué linda es la gente en Honduras. El clima no ha acompañado en lo absoluto, pero la gente ha sido una cosa impresionante, ¿no? Ya son seguidores fieles. Sí. Nos acompañan hace mucho tiempo, se les agradece un montón y aparte que saber que están ahí, que se saben nuestra historia, es bonito. Es bellísimo. Así. Nos está haciendo el viaje por Honduras, muy lindo. Así que muchas gracias, ¿verdad? Kelvin y a Kelin por lo bonito que fueron con nosotros. La pasamos, pero excelentísimo. Me comentaban ellos que el clima ha estado tan re loco en Honduras que el frío que está haciendo en este momento es prácticamente increíble para ellos, porque ahora estamos saliendo a 20 grados, que se puede considerar un clima común y corriente, pero para aquí
Esta zona es tan baja que ellos dicen que las temperaturas son elevadísimas, 38, sensación térmica de 40 grados, entonces que siempre está haciendo muchísimo calor. Dicen que hace tanto calor, ellos son profesores, entonces decían que en las aulas inclusive tienen que dar espacios para poder combatir, digamos, esas olas de calor que hay, los animales y toda la cuestión. Entonces imagínense en el calor que hay en esta zona normalmente y el frío que está haciendo ahora. De hecho, todos estos días ha llovido bastante, anoche llovió, que por ello fue que no acampamos, porque nuestra idea de venir para esta zona era acampar en el lago de Yohoa, ahí para disfrutar la vista y todo, pero ha estado lloviendo increíblemente muchísimo. Gracias a Dios y por suerte que cada vez que salimos a ruta está sequito, entonces eso ya es hermoso. Y claro, también estamos aprovechando muchísimo ver el tema del tiempo. Por ejemplo, ya para mañana y los próximos días va a ser pura lluvia. Entonces hoy es día domingo y por eso decidimos publicar y salir de una a ruta. Todo maravilloso está saliendo. La verdad que muy contentos. También todo se alinea, ¿no? Para que uno vaya sintiendo todas estas cosas tan bonitas y que el clima lo acompaña a uno, por supuesto. La música está excesivamente fuerte, así que no sé si se vaya a escuchar, pero hemos parado a tomarnos un cafecito porque el frío. Y Valentinita se quería despedir bien del lago, ¿cierto? Teníamos muchas ganas de acampar, esa era nuestra idea, pero menos mal que no lo hicimos porque el día de ayer llovió y nos dijeron que esta zona era donde llovía mucho más, entonces no queríamos estar otra vez mojados y creo que tomamos la mejor decisión y estamos contemplando así, con mucho frío, comprenderán, pero nada, qué hermosa la vista, con un cafecito, así que muy felices y muy contentos también de poder despedirnos de este lago que es muy hermoso. Oigan, 14 grados está marcando la Caballota, entonces por primera vez en mucho tiempo, no sé si se dieron cuenta, hemos sacado las chaquetas. No, pero Santiago no es necesario todavía. Veníamos los dos así. No, paremos un café y pongámonos la chaqueta, por favor. Así que no sé si hubiese sido bueno acampar, de verdad que no sé, creo que no. Hace unos días cuando estábamos en camino a Trujillo, nos decían, no, si ya va a venir el calor, así que ahora mejor no esperamos esa predicción y mejor dijimos, saquemos las chaquetas de una, ya no aguantábamos más, así que bueno, salud por el lago, salud por Honduras, salud por todo lo que se está dando. Exacto, salud. We could run away, we don't gotta stay. I can feel that it burns inside me. Take away the pain, we can go insane. I can feel that it burns inside me. We could run away, we don't gotta stay. Ahora sí, con el cuerpo calentito, ya no con ese frío que traíamos, todavía siguen los 15 grados, pero ya con la sensación térmica buena en el cuerpo, nos vamos de esta hermosa zona de Honduras. Un plan que teníamos hasta el día de hoy en la mañana era ir hacia una parte que se llama La Esperanza, pero muchos nos habían dicho, esa zona es linda porque ahí hace frío y es como la parte más con bajas temperaturas que tiene Honduras, pero ya con todo el frío que hemos pasado por Honduras, lluvia y de todo, ¿para qué ir a buscar más frío? En cambio, ahora hemos tomado otra decisión y nos vamos a ir hacia Comayagua, que es una zona muy linda también, reconocida aquí porque es muy antigua, es histórica, entonces pues ese va a ser como uno de los puntos hoy. Al parecer es bien interesante, así que miren acá con la hermosa vista al lago. Vamos a deslizarnos. Pero todo lo que va a seguir pasando por Honduras lo veremos el próximo domingo. Some gates
never get to open 'cause it's too late. I could be the one who saves you from this place. Baby, they ain't never gonna find me.